Marimari Compuche, Comaimun, Pupeñi Pulamien, Rodrigo Huanchunta, Inchepingen, Mapuchengen, Tufachipaí, Chile, Pinelu. Me presento a todas y todos, mi nombre es Rodrigo Huanchun, soy mapuche, vivo en este país llamado Chile, habito en esta gran ciudad llamada Santiago, soy profesor de historia, formado en historiografía más bien, y presento mi columna que se llama ¿La constituyente será plurinacional o no será? Y parto explicando el sentido del nombre de esta columna, debido a que se me pidió oficialmente hablar sobre el conflicto mapuche a tópico del mes de junio, considerado como el mes de los pueblos originarios acá en este país. Y lo digo a tono de que la historia ha sido una constante de incomprensión, de no reconocimiento, o si quiero ser optimista, de desconocimiento de la sociedad chilena para con el pueblo mapuche. Parto desde al menos 4 premisas. La primera es que no existe el conflicto mapuche, y me refiero a que achacarle la responsabilidad de este conflicto político al pueblo mapuche es racista y egoísta. Lo cierto es que nadie pelea solo. Entonces podemos decir que el conflicto es Estado chileno, pueblo mapuche, sociedades económicas productivas. No peleamos solos, la verdad, ¿ya? Aunque los chilenos quieran hacer creer eso. 2. Este conflicto político no tiene 500 años y no tiene relación con la guerra de Arauco ni la conquista española, sino que tiene que ver con la ocupación de la Araucanía hace al menos 130, 140 años, no antes que eso. Es un conflicto plenamente chileno, no español. 3. A pesar de lo que nos hagan creer, el conflicto no es con la sociedad chilena. De hecho, les recuerdo que el Estado chileno decimonónico del siglo XX, incluso del siglo XXI, y las sociedades productivas son los vehículos por el cual se movilizan los intereses de la élite, no de la sociedad chilena común y corriente. Lamentablemente llegamos al punto 4, esta construcción elitaria del Estado chileno y sus intereses económicos ha fomentado un sentimiento racista, racialmente constituido de la sociedad chilena. Me explico. ¿Qué significa ser chileno? No se sabe. Lo único que se sabe es que no son mapuche. Entonces nace un sentimiento de otredad, ¿ya? Y un sometimiento racializado del pueblo mapuche. Y para poder explicar esto necesito dar un contexto histórico. Espero no alargarme mucho con esto para ocupar óptimamente el tiempo de esta columna. Y lo primero es que, como les decía, no es un conflicto heredado de la guerra de Arauco ni la conquista española. Y técnicamente tiene una fecha de inicio, que es 1852. Y me explico. En el siglo XIX, mediados del siglo XIX ya, según vieron, el Estado chileno era bastante distinto territorialmente a lo que es hoy. Y de hecho, el país mapuche, el Gualmapu, que llegaba del Océano Pacífico al Atlántico, no era considerado parte ni de Chile ni de Argentina. De hecho, en Chile se denomina esta zona, y se sigue denominando, la frontera. Es precisamente una frontera, ahí terminaba Chile. Entonces, en 1852, como les dije, nace la provincia de Arauco, y las leyes de un país extranjero comienzan a regir en un país que no es Chile. Wow, ¿ya? Es un poco contradictorio si se quiere. Pues bien, esta provincia estimula la ocupación de la provincia de Arauco y comienza la guerra de ocupación, de hecho. De la mano con esto, una guerra un poco después, en 1866, hace llegar la propiedad privada al territorio mapuche, y me explico. Las comunidades, los Lof, los Rehue, Ayarrehue, Butamapu, se sostienen en base a la propiedad colectiva de la tierra. No existe la propiedad privada, no existe la propiedad privada de la tierra. Y con esta ley de ocupación y con esta ley de propiedad, el Estado chileno se hace carne en el país mapuche, mediante un robo, por lo demás, ¿ya? Junto con estas dos leyes llega el ejército de la frontera comandado por Cornelio Saavedra, que establece la política de formar fuertes. Por eso todos los asentamientos en Gualmapu están a 1 hora de distancia en bus entre ellos, porque están militarmente pensados. Y por supuesto la guerra de exterminio. Y la guerra de exterminio cumple una simple razón: nadie invade un país pobre, y por lo mismo se les robó cientos millones de cabezas de ganado, los medios productivos, y se asesinó a millares de mapuche en esta guerra de ocupación. Y después del ejército llega la ocupación civil, a cargo de Theodor Schmidt, un alemán que acaba de llegar al país, cuya función es lotear la propiedad mapuche recién robada, ¿ya? Y cuando digo robada, sí, robada. Esta tierra se dejó a los pocos sobrevivientes mapuches, se le dejó poca y la peor, con la esperanza de que se extingan, y la mejor se le regaló a los colonos europeos
alemanes, suizos e italianos. Se les regaló, así que ojo aquí cuando la sociedad chilena quiere hacer que los mapuches queremos todo gratis, por favor. ¿Ya? Entonces, como les decía, de 10 millones de hectáreas se nos robó y se nos dejó menos de 500.000. Y después de eso, estos colonos europeos que establecen el latifundio, una propiedad muy común en el Chile central, que no existía en el país mapuche, se nos robó hasta menos de 200.000. Pues bien, en el siglo XX termina oficialmente la historia mapuche. ¿Ya? Lamentablemente para estos ideólogos, los mapuches seguimos viviendo de la mano de al menos 3 grandes métodos de supervivencia. Lo primero es la creación de un circuito socioeconómico en torno a las ciudades chilenas en el país mapuche. Por lo tanto, los LOF seguimos existiendo durante todo el siglo XX y no nos extinguimos como ellos pensaban que iba a pasar. La segunda, es la migración mapuche a las ciudades, entre ellas Santiago, y la razón por la cual yo nací y vivo acá. Y la primera, la más importante, la primera en importancia de hecho, es la educación, que nace con el objetivo de chilenizar al pueblo mapuche. Y en el fondo, sí, en el fondo hay que asumirlo, sí lo logró en muchos aspectos, pero en otros también fue un instrumento de politización. Y con esto quiero ser muy claro, nacen dirigencias mapuche en el siglo XX que son muy importantes. Nace una política dirigencial mapuche que se traduce en al menos 10 parlamentarios, uno de ellos, el más importante, Venancio Cuñopán, que fue ministro de Tierras y Colonización, entre ellas las primeras parlamentarias, soy la que entre mil entre ellos, no es nada despreciable esta historia. Y lo segundo, un arte mapuche también muy, muy icónico durante el siglo XX. Pues bien, esta política parlamentaria nace con el afán de retornar políticamente a la gloria del pueblo mapuche, nace del afán de revertir el empobrecimiento económico, nace sobre el plan político de revertir la racialización sobre el pueblo mapuche, y todas estas demandas políticas fueron sistemáticamente ignoradas, omitidas o suprimidas por la sociedad chilena. De hecho, se nos consideraba ciudadanos de segunda clase. Pues bien, cuando esta política termina, ya entra la segunda mitad del siglo XX, cuando los mapuches nos dimos cuenta de que esto no iba a funcionar y que los chilenos nos iban a ignorar sistemáticamente, nace la política más radicalizada, en plena Guerra Fría por lo demás, y la izquierda, considerando las reformas agrarias de toda Latinoamérica, y se conforma esta radicalización política de la mano del Movimiento Campesino Revolucionario, MCR. Pues bien, se intenta revertir la consolidación del latifundio y en cierto sentido se logró hasta 1972. Llega el golpe de Estado y el latifundio vuelve con venganza, al menos con 2 decretos ley de la dictadura. El decreto ley 2568 de 1974, que dice que dejan de existir las propiedades indígenas y dejan de ser indígenas sus habitantes, es decir, nos matan por ley, un genocidio legal. ¿Ya? En Chile dejan de existir los pueblos indígenas. Y el decreto ley 701, que sigue válido hasta el día de hoy, que es el decreto de fomento forestal, de la mano con la creación de la CONAF, quiere decir que se crea un rubro económico gigantesco que posee al menos 2 millones de hectáreas 2 millones de hectáreas versus las, e incluso hoy, 600.000 que tiene todo el pueblo mapuche. Uf. Ya, pues bien, el pueblo mapuche politizado ayuda al retorno a la democracia con lucha política y apoyo a la concertación a cambio de un reconocimiento político constitucional que nunca llegó. Solo llegó una ley indígena que nunca nos defendió de ningún proyecto económico, por ejemplo RALCO, las mismas forestales, y nace una nueva politización radical en el pueblo mapuche en la década del 90 y 2000. Aquí nace una concientización del enemigo interno en la sociedad chilena, de la mano de una policía militarizada, de una radicalización de la policía y asesinatos políticos. Alex Lemun, Matías Catileo, Jaime Mendoza Collido, entre ellos. Después del contexto de descrédito político policial en Chile, entre ellos falsos positivos como la Operación Huracán, hoy se encuentra un contexto de sicariato en el pueblo mapuche, donde en misteriosas condiciones matan a dirigencias mapuche, nadie hace nada, y es solo la corona de una escalada de ignorancia y desconocimiento de la sociedad chilena. El nuevo contexto de nueva constitución es el puntapié inicial de un nuevo comienzo en la política chilena, y por lo tanto, insisto, la única forma de revertir este conflicto Estado chileno-pueblo mapuche es con una nueva política. La constituyente debe ser plurinacional o no será nueva política. Eso, Fentepuy, Chaltumay, Compuché, Peucayal.
y escribimos con la letra con las que nos denominaron como bárbaros salvajes, como indio araucano, creando un imaginario ante la fe de su rosario, leyendo un acta de esta mapu. Se hiciera un propietario donde validan como contrato la firma de un documento. Los acuerdos parlamentados son palabras que se